La virtud es un concepto fundamental en la filosofía estoica, y se refiere a la excelencia moral y ética que nos permite vivir una vida más plena y feliz. Para los estoicos, la virtud es el único bien real y verdadero, ya que es lo que nos permite alcanzar un equilibrio interior y exterior y vivir en armonía con la naturaleza. La virtud se divide en 4 categorías principales: sabiduría, coraje, justicia y moderación. La sabiduría se refiere a la capacidad de ver las cosas tal como son, sin prejuicios ni distorsiones, y de tomar decisiones informadas y reflexivas. Esto nos permite, por ejemplo, evaluar oportunidades y riesgos de manera objetiva, y tomar decisiones que nos permitan alcanzar nuestros objetivos y metas de manera efectiva. El coraje se refiere a la capacidad de enfrentar los desafíos y las adversidades con valentía y determinación, sin temor a las consecuencias. Esto implica ser capaz de enfrentar la incertidumbre y el cambio, y de tomar riesgos para alcanzar nuestros objetivos. El coraje también implica ser capaz de perseverar en la adversidad, y de mantener la fe en nosotros mismos y en nuestros valores, a pesar de las dificultades y los fracasos. La justicia se refiere a la capacidad de tratar a los demás con equidad y respeto, y de defender los derechos y la dignidad de todos. Esto implica ser capaz de aplicar las leyes y los principios morales de manera objetiva y justa, y de ser consciente de las consecuencias de nuestras acciones en el entorno. La moderación se refiere a la capacidad de controlar nuestros impulsos y deseos, y de no dejarnos llevar por la pasión y el ego. Esto implica ser capaz de encontrar un equilibrio entre nuestras necesidades y deseos, y de no dejar que la exuberancia y la ambición nos lleven a cometer errores y malas decisiones. La moderación también implica ser capaz de encontrar un equilibrio entre la alegría y el sufrimiento, y de no dejarnos llevar por la búsqueda de la plenitud y la felicidad. Es un tema que ha ocupado a grandes filósofos a lo largo de la historia, y la respuesta a esta pregunta puede variar según las creencias y valores de cada individuo. Sin embargo, una perspectiva interesante se puede encontrar en la filosofía estoica, que plantea la idea de que la virtud es el secreto para alcanzar una vida verdaderamente plena y feliz. La virtud, en este sentido, no se refiere solo a la moralidad, sino también a la capacidad de dominar las emociones y los deseos, y de encontrar el equilibrio en la vida. La filosofía estoica se basa en la idea de que la vida es una experiencia innegable y que no hay escapar de ella, por lo que es importante aprender a vivir en el presente y a aceptar lo que es. Los estoicos creen que la felicidad no se encuentra en los placeres y alegrías del mundo, sino en la virtud y en la armonía con la naturaleza. Esta perspectiva puede parecer desanimadora al principio, pero en realidad es una forma de liberarse de las expectativas y los deseos insaciables que pueden llevar a la ansiedad y el sufrimiento. Una de las figuras más importantes de la filosofía estoica es Epicteto, un esclavo que sufrió persecución bajo el Imperio Romano y que logró crear una filosofía propia a partir de sus experiencias. Epicteto creía que la libertad no se encuentra en la ausencia de obstáculos, sino en la capacidad de elegir cómo reaccionar ante ellos. Según él, la virtud era la clave para alcanzar la libertad, y que si se poseía la virtud, se podía ser feliz en cualquier circunstancia. Otra figura destacada de la filosofía estoica es Marco Aurelio, un emperador romano que escribió en sus meditaciones sobre la importancia de la introspección y la reflexión en la búsqueda de la virtud. Marco Aurelio creía que la vida es breve y que no hay tiempo para perder en vanas preocupaciones y deseos. En su lugar, él recomendaba encarar los desafíos y las dificultades con valentía y determinación. Es un requisito indispensable para alcanzar el equilibrio y la armonía en nuestra vida. La justicia se refiere a la capacidad de actuar con equidad y justicia en todas nuestras acciones, sin importar nuestras creencias o intereses personales. Es la virtud que nos permite tratar a los demás con respeto, dignidad y ausencia de prejuicios. Cuando aplicamos la justicia en nuestras vidas, creemos un entorno más pacífico y emocionalmente estable para nosotros y para los que nos rodean. La moderación se refiere a la capacidad de controlar nuestros deseos y emociones, no permitiendo que éstas nos guíen sin tener un control efectivo sobre ellas. Es la virtud que nos permite evitar los extremos y mantener una postura equilibrada en todos los momentos. Con la moderación, podemos evitar caer en la tentación y mantener una actitud positiva y constructiva en la adversidad. Además, nos permite desarrollar nuestra capacidad para escuchar y considerar las opiniones de otros, lo que nos lleva a una mayor comprensión y tolerancia. La virtud es importante porque nos permite vivir en armonía con la naturaleza y con nosotros mismos. Cuando vivimos virtuosamente, nos sentimos más conectados con nuestro ser interior y con el mundo que nos rodea. La virtud nos permite dejar de lado las distracciones y enfocarnos en lo que verdaderamente nos importa.
podemos desarrollar una mayor conciencia y tolerancia hacia nosotros mismos y hacia los demás, lo que nos lleva a una mayor felicidad y bienestar. La práctica cotidiana de la virtud nos permite fortalecer nuestra personalidad y desarrollar nuestra capacidad para responder a la situación que se presenten. Podemos aprender a ser más resistentes y a sobreponernos a los obstáculos y los desafíos que nos plantean la vida. Además, nos permite desarrollar una convicción más firme y una mayor autoestima, ya que nos damos cuenta de que estamos en el camino correcto y que nuestras decisiones están basadas en nuestros valores y principios. La virtud también nos permite tratar a los demás con respeto y compasión, sin dejar espacio para la desconfianza o el juicio restrictivo. Esto implica reconocer la dignidad inherente en cada ser humano, ya sea en su diversidad de pensamientos, creencias o circunstancias personales. Al hacerlo, creamos un ambiente propicio para la empatía y la conexión, donde podemos compartir nuestros verdaderos sentimientos y necesidades sin temor a ser juzgados o rechazados. En tercer lugar, podemos empezar a controlar nuestros deseos y emociones y a enfocarnos en lo que realmente importa en la vida. Esto requiere una cierta conciencia y honestidad con nosotros mismos, para reconocer que nuestros pensamientos y comportamientos están influenciados por nuestras necesidades y miedos. Al hacerlo, podemos empezar a desapegarnos de las cosas que nos distraen y nos hacen perder la foco, y empezar a orientarnos hacia nuestros verdaderos objetivos y valores. Y en cuarto lugar, podemos empezar a cultivar la gratitud y la apreciación por la vida y por las cosas que tenemos. Esto implica desarrollar una actitud positiva y agradecida hacia los pequeños detalles y las bondades que nos rodean, como el sol que brilla cada mañana, la amistad y el amor de nuestros seres queridos, o la oportunidad de aprender y crecer. Al hacerlo, podemos empezar a encontrar la belleza y la simpatía en cada momento, y a sentirnos más agradecidos y contentos con la vida que vivimos. En este sentido, podemos ver que la virtud no es algo que se logre de una sola vez, sino más bien un proceso continuo de crecimiento y desarrollo. Necesitamos mantener una actitud abierta y dispuesta a aprender y crecer a lo largo de nuestra vida, y a adaptarnos a las diferentes situaciones y desafíos que se presenten. Al hacerlo, podemos empezar a cultivar la virtud en todos los aspectos de nuestra vida, y a alcanzar una mayor armonía y felicidad. La búsqueda de la virtud y la satisfacción con la vida son conceptos estrechamente relacionados. Cuando vivimos con justicia y equidad, experimentamos una mayor sensación de plenitud y armonía en nuestro día a día. Esto se debe a que la virtud es un factor clave para alcanzar una vida plena y feliz, como muestran los estudios. La virtud nos permite desarrollar habilidades y características positivas que nos permiten interactuar de manera efectiva con el mundo que nos rodea. Para cultivar la virtud en nuestra vida, podemos empezar por desarrollar una mayor conciencia sobre nosotros mismos y nuestro entorno. Una forma efectiva de hacerlo es a través de la meditación y la reflexión. Al conectarnos con nuestro ser interior y con la naturaleza, podemos discernir mejor lo que es importante y lo que no. Esto nos permite tomar decisiones más informadas y tener una mayor claridad de pensamientos y sentimientos. Además, la meditación nos ayuda a reducir nuestro estrés y ansiedad, lo que nos permite vivir de manera más relajada y en armonía con nosotros mismos. Además de la meditación, podemos cultivar la virtud al actuar con integridad y justicia en todas nuestras acciones. Esto se refiere a ser honestos en nuestros ofrecimientos y promesas, respetar los derechos y libertades de los demás y tratar con justicia a todos por igual. Al actuar de esta manera, estamos creando un entorno positivo y respetuoso que nos permite crecer y desarrollarnos de manera armónica. Es importante recordar que la virtud no se trata solo de actuar bien, sino también de ser íntegros en nuestras intenciones y acciones. Otra forma de cultivar la virtud es a través de la empatía y la compasión hacia los demás. Al sentirnos solidarios con los que están pasando por dificultades, podemos proporcionar apoyo y compañerismo, lo que nos permite construir relaciones más profundas y significativas. La empatía y la compasión también nos permiten desarrollar habilidades sociales y comunicativas que nos ayudan a interactuar de manera efectiva con los demás. Por último, podemos cultivar la lucha constante por satisfacer los deseos superficiales y abordar las emociones negativas puede ser una pesada carga, llevarnos a perder de vista lo que verdaderamente importa en la vida. La virtud, por otro lado, nos otorga la capacidad de tomar decisiones informadas y actuar con integridad y justicia, permitiéndonos vivir de manera más plena y auténtica. Un estudio publicado en la revista Journal of Positive Psychology encontró que las personas que cultivan la virtud de la gratitud experimentan una mayor sensación de bienestar y felicidad general,
lo que sugiere que la práctica del agradecimiento puede ser un poderoso tool para mejorar nuestra calidad de vida. De hecho, números estudios han demostrado que la gratitud tiene un impacto positivo en nuestra salud mental y física, reduciendo el estrés y la ansiedad y aumentando nuestra resiliencia. Otro estudio publicado en la revista Social Indicators Research encontró que las personas que actúan con virtud y danzan a menudo en la vida también experimentan un mayor sentido de propósito y dirección. Esto sugiere que la virtud no solo nos permite vivir de manera más ética y honesta, sino también nos permite encontrar un sentido de dirección y orientación en la vida, lo que puede ser especialmente importante en tiempos de incertidumbre y cambios. Además, la virtud también nos permite desarrollar relaciones más profundas y significativas con los demás, ya que nos permite ser más empáticos, compasivos y responsables. Esto se debe en parte a que la virtud nos permite superar nuestros miedos y limitaciones personales, permitiéndonos ser más auténticos y genuinos en nuestras relaciones. En última instancia, la virtud nos permite encontrar un equilibrio y una armonía en nuestras vidas, permitiéndonos vivir de manera más plena y auténtica. En lugar de centrarnos en los deseos superficiales y las emociones negativas, podemos enfocarnos en lo que verdaderamente importa en la vida, como la compasión, la justicia y la integración, y desarrollar una mayor sensación en el marco de una sociedad cada vez más compleja y cambiante. Es fundamental desarrollar habilidades y valores que nos permitan estar en sintonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. La filosofía estoica, con su enfoque en la virtud y la razón, nos ofrece una herramienta valiosa para refinar nuestra conciencia y actuar con integridad y justicia. Al estudiar las enseñanzas de filósofos como Epicteto y Séneca, podemos aprender a cultivar la autodisciplina, la resiliencia y la compasión, habilidades esenciales para enfrentar los desafíos de la vida diaria. La filosofía estoica no se limita a ser una teoría o una creencia, sino que se traduce en una práctica cotidiana que nos permite conectar con nuestra verdadera naturaleza y conectarnos con los demás. Al comprender mejor la naturaleza de la realidad y nuestros propios pensamientos y emociones, podemos desarrollar una mayor capacidad de autoconocimiento y discernimiento, lo que nos permite tomar decisiones informadas y actuar con efectividad. Además, la filosofía estoica nos enseña a valorar la simplicidad y la modestia, a distinguir entre lo verdadero y lo falso, y a mantener la serenidad en medio de la turbulencia. En un mundo en el que la información y los estereotipos pueden confundirnos y llevarnos a cometer errores, es crucial desarrollar la habilidad de discernir lo verdadero de lo falso y mantener una mente clara y lúcida. Suscríbete a nuestro canal para acceder a más contenido valioso y relevante sobre la filosofía estoica y cómo aplicarla en tu vida diaria. Nuestro objetivo es brindarte herramientas y estrategias para mejorar tu vida y tu bienestar, y para ayudarte a encontrar equilibrio y propósito en un mundo que a menudo nos parece incontrolable. No te pierdas la oportunidad de descubrir los secretos para alcanzar una vida más plena y feliz, y para vivir de manera auténtica y conectada con tus valores y principios. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle un like y compartirlo con tus amigos y familiares, de esta manera nos ayudas a seguir creando contenido interesante y útil. También puedes dejar un comentario abajo con tus pensamientos y opiniones sobre la importancia de la virtud en la filosofía estoica. Siempre es enriquecedor escuchar tus puntos de vista y experiencias.